Un saludo a todos, bienvenidos al programa de formación continua especializada del SENA, Fundaín Caribe y ACOPI. Mi nombre es Luz Ofelia Franco, voy a ser la persona que les va a impartir el curso de neuroliderazgo en MIPYMES agroindustriales. Vamos a empezar con los objetivos de este curso, que es transferir conocimiento a todos los beneficiarios para que comprendan todos los aspectos del neuroliderazgo y cómo se beneficia en el desempeño de los equipos de trabajo. También beneficia mucho el acompañamiento en el desarrollo de las competencias en todos los participantes y por supuesto genera espacios de trabajo que van a mejorar el bienestar de todos los que pertenezcan a ese equipo de trabajo. También brinda herramientas que ayudan a los beneficiarios a desarrollar muchas habilidades humanas y transversales que son necesarias para liderar negocios, proyectos o equipos de trabajo. Aquí hago énfasis en que son importantes todas las habilidades hoy, entre esas las habilidades duras y las habilidades blandas. Y cuando se habla de habilidades transversales, pues también tenemos que decir que son aquellas habilidades socioemocionales o también comportamentales. Bueno, muy bien. Entonces, en el contenido, en el primero de esta unidad temática, tenemos unos temas que es la definición, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el neuroliderazgo. Vamos a trabajar 3 horas. Temas de neuroplasticidad, que obviamente tiene que ver con el tema fundamental de neuroliderazgo, que es la adaptación del cerebro a las circunstancias que se puedan presentar. El neuromanagement, también vamos a ver 4 horas. Cambios de paradigmas 2 horas y mediador e investigador de hechos 2 horas, y vamos a tener un ejercicio práctico que es sincronización cerebral, es decir, vamos a mirar qué es lo que se trabaja en el hemisferio izquierdo y qué es lo que se trabaja en el hemisferio derecho. Bien, bueno, entonces iniciamos con el concepto de definición que está asociada al neuroliderazgo. Como ustedes lo pueden observar, es una disciplina que se basa en desarrollar las destrezas del liderazgo, entendiendo cómo funciona el cerebro, aplicando todos los procesos para mejorar esas destrezas que se desean desarrollar, y se ha convertido en una disciplina muy atractiva para algunas organizaciones. Vale la pena decir que hoy los científicos cada día han descubierto y seguirán descubriendo todas las potencialidades que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que ni siquiera explotamos en un 5%. Hay que también resaltar que científicamente está demostrado qué es lo que maneja el hemisferio izquierdo y qué es lo que maneja el hemisferio derecho, y qué personas se encuentran dentro de esa categoría del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Para trasladarlo a un lenguaje más sencillo, en el hemisferio derecho se maneja la lógica y la razón, y en el hemisferio izquierdo se maneja la lógica y la razón, y en el hemisferio derecho se maneja la emoción y los sentimientos. Aquí vamos a ver los conceptos básicos que están relacionados de una u otra forma con la capacidad de atención, con la neuroplasticidad y el neuroaprendizaje. Vale la pena también resaltar que en este concepto caben otros temas como neuromarketing. El neuromarketing está también relacionado con la capacidad que tiene el cerebro para poderse conectar incluso con los colores. Ustedes, quiero decirles que el cerebro, por ejemplo, se le queda más en la memoria los colores que el blanco y negro. Por eso a veces es importante conjugar los dos colores, los colores tradicionales con el blanco y negro. Entonces acá tenemos unos principios que evoca el neuroliderazgo, que es la experiencia que dirige nuestro comportamiento, el sistema de recompensa, que es el detonante clave, la cooperación, que está mentalmente programada, y la información, que es la influencia de nuestras expectativas y comportamientos. Vamos a decir que dentro de este proceso de neuroliderazgo hay un concepto que se llama la percepción. Aquí lo que quiero resaltar es que nuestro cerebro tiene una capacidad muy grande para percibir, pero esa percepción a veces está influenciada por nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, y esos conceptos a veces son preconcebidos, y es importante que nosotros tengamos una estructura a nivel de persona lo suficientemente amplia. Por eso cuando se viene a estos cursos
o cuando se recibe de pronto alguna capacitación que tiene que ver con temas de nuestra estructura cerebral, es importante abrir la mente. ¿Y por qué digo abrir la mente? Porque a veces tener las ideas, repito, conceptos preconcebidos no da cabida a otros modelos de aprendizaje. Entonces es importante resaltar en esto en este momento. ¿Qué es la neuroplasticidad? También conocida como plasticidad cerebral. ¿Y a qué se refiere? Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Dice que hasta los años 60 los psicólogos creían que los cambios en la estructura cerebral solo podían tener lugar durante la infancia. Como yo les decía al principio, hoy está comprobado científicamente que nuestro cerebro tiene unas capacidades enormes, tan así que no se ha explotado ni siquiera la glándula pineal. La glándula pineal está ubicada en toda la mitad del cerebro, que es la glándula que es la reguladora de reguladores. ¿Qué quiere decir eso? Es la que regula nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo de sueño, nuestro ciclo de transformación como seres humanos. Y es importante también decirles que es la glándula que activa permanentemente la creatividad y la innovación y reduce el envejecimiento. Esta glándula, como también se le ha denominado o se le denominaba antiguamente como la glándula de la iniciativa, es una glándula que genera melatonina, y esa melatonina es la que nos permite a nosotros poder, por ejemplo, dormir de una manera placentera. Bueno, entonces esta plasticidad neuronal o neuroplasticidad es la capacidad, vuelvo y repito, que tiene nuestro cerebro para aumentar o disminuir el número de ramificaciones neuronales y de sinapsis. Cuando hablamos de sinapsis, como lo vemos aquí en este recuadro que yo tengo acá en la diapositiva, el cerebro tiene, la neurona tiene unas dendritas. Esas dendritas son las que se conectan, ¿cierto?, permanentemente y hacen una sinapsis. Esa sinapsis es a partir del corte cerebral para adaptarse, que lo encontramos acá en la base del cerebro, para adaptarse a los cambios o funcionar de otro modo o modificar inclusive los modos de respuesta dependiendo de mi estado, si yo estoy nerviosa, si estoy feliz, si estoy triste, pues así mismo obviamente se va a hacer esa conexión, esa sinapsis, y me va a generar a mí un comportamiento o una respuesta que activa inmediatamente el sistema nervioso. Por eso casi siempre se recomienda en este tipo de capacitaciones, cuando se va a hablar del cerebro, no consumir el café. El café contiene una sustancia que se llama cafeína, y esa cafeína activa las dendritas de esas neuronas y hace que no tenga toda la capacidad neuronal para prestar atención. Es como un estimulante. Entonces es importante resaltar que para este tipo de capacitaciones, ¿cierto?, es importante que nosotros tengamos nuestro cerebro de una manera tranquila, y para eso no hay que estimularlo de ninguna manera. También las bebidas gaseosas, como la Coca-Cola, esas bebidas que son supuestamente energizantes, como 100, Vive 100, como por ejemplo las que supuestamente hidratan el cuerpo después de una caminata, de correr, Gatorade, son bebidas que realmente no son buenas para nuestro cerebro, y por eso la respuesta a veces no es la mejor. Se ha comprobado ya que en algunas oportunidades las personas que consumen este tipo de bebidas que no estimulan bien su cerebro y de pronto no se encuentran en ese momento en un estado conveniente para el cuerpo, hacen que tengamos un infarto, por ejemplo, ¿cierto? Y es importante entonces tener en cuenta este tipo de situaciones. Bien, entonces acá ya les voy a explicar cómo es que funcionan los hemisferios. El hemisferio izquierdo, como ustedes lo pueden observar acá, es el hemisferio de la lógica, donde manejamos este tipo de conceptos: análisis, razonamiento, escritura, lenguaje, y es la parte, digamos, la parte que está denominada de alguna manera que manejan las personas supuestamente muy inteligentes. Entonces ya vamos a mirar
cuál es esa diferencia que hay entre uno y otro y por qué a veces la gente no se comunica bien y no da un buen resultado ni siquiera en la productividad. Por eso aquí en el tema de neuroliderazgo lo importante es tener estos dos hemisferios lo suficientemente equilibrados para que podamos tener una mejor actividad, no solo a nivel de estímulo como tal, sino también en nuestra empresa, en la productividad. Está relacionado con el tema específico de productividad. Aquí en el hemisferio derecho tenemos todo lo que se maneja con conceptos, con reconocimiento de personas, con el baile, ritmo, con la intuición. Entonces, en otras palabras, quiero decir que el hemisferio izquierdo maneja la lógica y razón y el hemisferio derecho maneja la emoción y los sentimientos. Aquí en el hemisferio izquierdo encontramos a las personas que son auditivas y visuales, que es el canal de comunicación que ellas manejan, y en el hemisferio derecho encontramos las personas que manejan la emoción y los sentimientos a través de los otros sentidos. ¿Cuáles son los otros sentidos? Que por eso lo relacionan con estas figuras. Los otros sentidos son el olfato, el gusto y el tacto, porque ya lo dijimos, en el hemisferio izquierdo se maneja la lógica y la razón con los sentidos de la audición y de la visión. Bueno, bien. Entonces, ¿qué significa la plasticidad neuronal? Entonces, es la capacidad de esas células del sistema nervioso para regenerarse funcional y anatómicamente en presencia de ¿qué? De diversas patologías. Entonces, quiero colocar un ejemplo acá de una persona que sufrió una enfermedad que se llama meningitis bacteriana. ¿Qué sucedió? La meningitis bacteriana es la alteración, por supuesto, de nuestro cerebro a la influencia de una bacteria o de un microbio. Cuando se mete una bacteria o un microbio al cerebro, automáticamente su patología, ¿cierto? La influencia de esa bacteria en el cerebro se activa. ¿Y cómo se activa? Pues de una manera inapropiada. Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que tenga o haya tenido esa enfermedad, automáticamente degenera su cerebro, sus neuronas, sus dendritas se infectan y puede generar estados muy graves para la persona como de estado vegetativo, pérdida de la memoria, pérdida de la conciencia, del tiempo. Por eso hay que cuidar mucho nuestro cerebro y debemos, para ponerlos en contexto a ustedes de lo que realmente es la aplicación del neuroliderazgo, cuidar nuestro cerebro y hacer inclusive muchas respiraciones diariamente, porque resulta que si no hacemos respiraciones no se oxigena el cerebro y al no tenerlo oxigenado entonces no se puede estar regenerando esas células porque permanentemente nosotros tenemos esa capacidad. Así como los animales en la selva se curan las heridas con la lengua, ellos con su lengua se regeneran, por ejemplo, su tejido adiposo, el de la piel. Allá no van los veterinarios a curarle las heridas, ellos automáticamente tienen esa posibilidad. Por eso se dice que los hombres, los animales y las plantas somos los tres seres de la naturaleza y que la única diferencia que hay entre ellos y nosotros es que nosotros pensamos, que nosotros hablamos, razonamos, pero de resto funcionamos de igual manera. Por eso, como ustedes ven, muchas veces la mayoría de los laboratorios científicos utilizan animales. ¿Por qué los utilizan? Porque son los que dan la certeza de cómo funcionan las vacunas y todo lo que los medicamentos, por ejemplo, que se inventan para posibles enfermedades, y obviamente algunas son de una manera positiva y otras son de una manera negativa, porque todos los cuerpos o todos los sistemas nerviosos, neuronales, no son anatómicamente iguales, todos son diferentes. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que influencian la neuroplasticidad positiva y negativa? Para nosotros poder tener realmente una capacidad neuronal, digamos, buena y que se esté regenerando constantemente, tenemos aquí como resultado la actividad física. ¿Qué es la actividad física? Que nosotros podamos correr, podamos caminar, podamos hacer ciclismo, podamos hacer natación y que no tengamos dificultades a la hora de hacerlo. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades que se pueden presentar al no hacerlo? Entonces las dificultades son negativas, es que usted tenga una mala nutrición, que usted tenga una mala salud, que tenga poca actividad física, pobre educación y pocas horas de sueño, lo contrario a tener una actividad positiva.
Entonces, ¿qué es eso? Que ustedes piensen que no es normal que una persona que no desarrolle estas maneras positivas de trabajar con el cerebro vaya a tener una buena productividad en su empresa o vaya a creer que su cerebro se va a regenerar de la mejor manera. Por eso a veces las personas cuando se enferman, algunas se mueren porque no tienen actividad física, no tienen buena nutrición y eso trae además unas enfermedades adicionales como la hipertensión, como por ejemplo temas de gastritis, temas de, por ejemplo, artritis reumatoidea degenerativa, el no caminar, el no hacer ejercicio y el sedentarismo obliga a veces a las personas a perder su movilidad, ¿sí? Su sistema motriz. Entonces es importante que entremos en una materia científica, lo que hasta ahora se ha comprobado, para poder entender qué es el neuroliderazgo. Y termino explicando cuáles son, cómo funciona el cerebro, cuáles son, por ejemplo, en este caso, el lóbulo frontal, el temporal, donde están ubicados el parietal, el occipital, porque aquí dependiendo en este sentido del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cómo nosotros manejemos los tipos de pensamientos, ¿cierto? Los tipos de sentimientos, asimismo también estos lóbulos se van a afectar. A veces nos producimos nosotros mismos un dolor de cabeza y la gente no lo sabe, tanto tener un pensamiento permanente en la cabeza, en el cerebro. Entonces es importante. Vamos a poner un ejemplo de neuroplasticidad. Está comprobado ya científicamente, este estudio lo hicieron en Estados Unidos, como una investigación, en esta investigación que hicieron a unos taxistas, encontraron que ellos tenían, dentro de la ciudad manejaban solamente una parte del cerebro. Entonces, el hipocampo, que es la región importante de la memoria espacial, que está ubicada aquí cerca del hipotálamo, particularmente muy desarrollada por parte de los taxistas, es decir, mucho más desarrollada que el resto de las personas del común y corriente. ¿Por qué? Porque resulta que un taxista desarrolla más una capacidad y ejercita más el cerebro memorizando las calles y las rutas, y eso lo vemos en nuestro diario vivir. Uno le dice a un taxista, bueno, necesito llegar, por ejemplo, al centro. Estamos acá en Ibagué y el taxista sabe perfectamente cuál es la ruta para llegar al centro o las rutas para llegar al centro, cuáles son las calles, las carreras, por dónde se desvía. O sea, tiene una capacidad neuronal, una neuroplasticidad, es decir, su cerebro se ha adaptado tanto a este trabajo que ya está automatizado de tal manera que solo con darle una palabra a ese taxista, él lo lleva a uno a donde necesite llegar. Y esto dice que no disminuye, al contrario, aumenta con los años esta capacidad neuronal y cada vez es mucho más creativa, que le permite, por ejemplo, al taxista dar muchas opciones, muchas rutas, muchas calles, muchas carreras, muchos sitios emblemáticos que le permiten identificar dónde puede llegar esa persona que está solicitando el servicio. Entonces el cerebro cambia de forma y según las áreas que más utilices también muestra una actividad mental. Entonces por eso en esta parte yo les quiero decir que en el caso de los taxistas, por ejemplo, ellos tienen mucho más activado en sus hemisferios la parte frontal y la parte temporal. ¿Por qué? Porque es la que les permite a ellos entrar, digamos, como en ese espacio que va a permitir que su trabajo se cumpla de la manera más adecuada. Vienen entonces los tipos de plasticidad. Tenemos que decir que hay neuroplasticidad reactiva, que hay neuroplasticidad adaptativa, que hay neuroplasticidad reconstructiva y que hay neuroplasticidad evolutiva. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Entre todas estas, dependiendo el rol de la persona. Miren ustedes, dependiendo su trabajo. Como lo decía, no es lo mismo ser un taxista que, por ejemplo, ser un bombero. No es lo mismo ser un taxista y un bombero que ser un ingeniero. Entonces, todos tenemos una capacidad de reaccionar, de adaptar, de reconstruir y de evolucionar. Yo me quedaría con la neuroplasticidad evolutiva. ¿Por qué me quedaría con ella? Porque es la que me permite salir de mi lado temporal, salir de mi lado occipital,
salir de mi lado frontal y utilizar toda la capacidad que tengo tanto de un hemisferio como del otro, que es recomendable especialmente, por ejemplo, para los estudiantes. Un estudiante no debe, cuando coge un libro, no debe fraccionar su cerebro. Me explico, están viendo allá, por ejemplo, leer por el lado derecho o leer por el lado izquierdo. Eso hace que usted sea una persona, digamos, que pierda la capacidad de que todo este aprendizaje se quede en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque estoy fraccionando automáticamente esa posibilidad neuronal. Entonces, ¿qué se recomienda? Que cuando se vaya a leer un libro, se vaya a estudiar, a hacer una tarea, siempre utilice el libro o lo que vaya a hacer de esta manera, es decir, coloque lo que vaya a leer frente a su cara y los dos ojos pueden perfectamente activar los hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. ¿Por qué? Este movimiento de los ojos, ustedes lo ven, movimiento a la izquierda, a la derecha, cuando yo estoy leyendo, pues permite que toda la información se vaya al hipotálamo, que es el que recibe toda la información, y haya una mejor capacidad de memoria, es decir, una mejor neuroplasticidad, de adaptabilidad y además de evolucionar, ¿cierto? Entonces es importante resaltar que este es un ejercicio que nos permite a nosotros en cualquier rol de la vida que los hemisferios vivan activados. Bien, entonces aquí lo vamos a ver un poco más a fondo. Vamos a ver la neuroplasticidad reactiva. ¿A qué se refiere? A la capacidad de adaptación y compensación que posee el sistema nervioso del individuo ante unos procesos patológicos. ¿Qué se refiere a eso? Porque es que los patológicos están relacionados, por ejemplo, con aquellos factores congénitos, ¿sí? Con lo que yo vengo, por ejemplo, con algunos tipos de enfermedades de la familia, de Alzheimer, pérdida de memoria, que es prácticamente eso. De pronto en ese tipo de cosas, por ejemplo, hay personas que sufren de diabetes, entonces también las personas que sufren de diabetes también tienen una memoria bastante mínima. Entonces es importante que nosotros entendamos que podemos potenciar todos estos recursos neuronales a través de actividades que sean funcionales. ¿Cuáles son las actividades funcionales? Entonces lo decía antes, comer sanamente, hacer actividad física, es importante, pero especialmente hacerla para el cerebro. A la par que yo hago actividad física, puedo hacer actividad cerebral haciendo respiraciones profundas. Entonces, aquí esta neuroplasticidad reactiva pues es un mecanismo que permite adaptarse para compensar un poco la pérdida de alguna función y también puede, en caso tal, maximizar algunas funciones que están preservadas allí, pero que usted no ha utilizado. Entonces quiero poner el ejemplo acá. Yo soy diestra, es decir, escribo con la mano derecha, pero para reactivar mi cerebro, para reactivar mi zona neuronal, yo puedo empezar a escribir en algunas oportunidades con la izquierda, inclusive. Puedo hacerlo todos los días para que yo no tenga este lado del hemisferio muerto, porque sucede que la mayoría de las personas, que todas, yo diría que todas, en su totalidad, digamos que un 95%, solamente utilizan su lado derecho y las zurdas solamente utilizan su hemisferio izquierdo. Entonces aquí lo recomendable es que usted pueda compensar, ¿cierto?, esos dos, ese equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, haciendo ejercicios como peinándose con la mano izquierda, maquillándose en el caso de las mujeres con la mano izquierda, colocándose los aretes con la mano izquierda, escribiendo, por ejemplo, con lapicero también, colocar a veces el mouse en el lado izquierdo del computador, todo con el propósito de que realmente su neuroplasticidad tenga esa capacidad de adaptarse. Bueno, bien. Tenemos aquí la neuroplasticidad de repetición, se necesita, dice, mucha repetición de una actividad y esa también tiende a ocasionar cambios neuroplásticos duraderos que pueden facilitar la estabilidad del aprendizaje. Por ejemplo, lo que le decía, el uso de las nuevas tecnologías aporta una gran ayuda, es porque está repitiéndose ese movimiento permanente, pero siempre y cuando usted cambie de mano, entonces es conveniente trabajar con ambos hemisferios.
En el tema de la intensidad de la plasticidad se requiere un entrenamiento, como ahí lo dice, con una intensidad mínimo de 100 repeticiones, hacer un ejercicio que dice que son mejor que 40, porque lo que hace es tener esa capacidad de que el paciente o la persona, de pronto en el caso que tenga alguna enfermedad, pues repitiendo acciones, ¿cierto?, en favor, por ejemplo, de su organismo, de su cerebro, por ejemplo, afirmaciones, yo estoy sano, todo eso ayuda a mejorar con la intensidad que lo haga nuestra capacidad neuronal, se activan esas dendritas, esas neuronas, y nos hace tener una mayor actividad física y por supuesto una mayor potencialidad. Aquí tengo un ejemplo de una persona que tuvo un daño cerebral por una meningitis bacteriana. Entonces aquí vemos como en el lado derecho encontramos aquí la cantidad, eso negro que se ve es como la infección invadió automáticamente todo el cerebro de esa persona y empezó a generar situaciones muy graves como de pérdida del habla, no podía volver a caminar, tuvo infección en todo el cuerpo, en su sistema urinario. Bueno, eso generó una cantidad, 8 enfermedades más, y afortunadamente los médicos tratantes no solamente le dieron medicamentos, por ejemplo antibióticos, sino que optaron por empezar a utilizar la parte cognitiva de esa persona, porque es la que se daña. Entonces, cuando una persona sufre, como les decía, por ejemplo, una meningitis bacteriana, el diagnóstico siempre, el más importante, el principal, es que esa persona tiende a perder su memoria, a su capacidad de espacio, no sabe dónde está, no puede medir, es decir, pierde sus habilidades racionales, y es muy delicado. Entonces vemos como en el lado derecho está esa mancha negra y como ya en el lado izquierdo se va recuperando, y luego en la mitad vemos un cerebro restaurado, un cerebro ya completamente sano, porque tuvieron la posibilidad de ayudarle a esa persona a utilizar no solamente los estados en que ella se encontraba buenos, sino que lo intensificaron. Y al intensificar sus estados buenos, es decir, empezaron a trabajar con su pensamiento, al pesar de que no podía hablar, le ordenaron hacer afirmaciones, yo estoy bien, estoy sano, y eso ayudó perfectamente a que se pudiera adaptar su cerebro nuevamente al estado natural. Por eso dicen que los líderes lideran con cerebros. ¿Cómo es eso? O sea, realmente le echan muchas cifras a las decisiones, van a los dos aspectos o a los dos extremos, al positivo y el negativo. Por eso dicen que las personas, los grandes líderes, para liderar, el neuroliderazgo consiste en que usted aprenda a ser una persona coherente, una persona asertiva, una persona con capacidad de discernimiento y una persona con amor por su trabajo. Por eso cuando se habla de que los líderes lideran con los cerebros, es porque siempre están buscando la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que lo que usted piense, sienta, diga y haga sea exactamente igual. Pero cuando usted es una persona que dice una cosa, piensa otra y hace otra, automáticamente los resultados no son los mejores. Por eso se habla del neuromanager. El neuromanager es aquella persona que es capaz no solamente con su neuroliderazgo, sino tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando hablamos de esto, de neuromanagement, nos referimos a la disciplina que estudia los procesos neurológicos que están implicados en la toma de decisiones para determinar cualquier situación, no solamente a nivel cerebral, sino también todas las emociones que intervienen en la gestión y dirección de una compañía. Por eso esta persona que tiene esta capacidad de discernimiento entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que toma decisiones con sus estados racionales y emocionales, siempre busca mejorar la productividad dentro de la organización, porque esto es importante, ¿no? Siempre debemos recordar que todos tenemos acá los 5 principios de la administración, que son planear, organizar, dirigir, controlar y tomar decisiones. Entonces, el neuromanager o la neurociencia del management está catalogada como algo muy importante en la vida, pero además de eso
que es de qué es la neurociencia, porque tenemos que hablar de la neurociencia para hablar del neuromanagement. Es una disciplina que estudia el sistema nervioso desde el punto de vista multidisciplinario, es decir, desde todas las ciencias del saber. Entonces, cuando hablamos de todas las ciencias y las disciplinas del saber, estamos hablando desde la biología, desde la química, desde la física, de la farmacología, la genética, las ciencias sociales, las ciencias humanas, porque todo aquel que quiera abordar temas en una compañía tiene que revisar su contexto laboral. Por eso se habla del neuroliderazgo, de la neurociencia y el neuromanagement, porque es aquella persona que para tomar decisiones no se queda con un concepto en su vida, sino que toma conceptos inclusive de los diferentes grupos que tiene interdisciplinarios, del ingeniero, del arquitecto, de la que estudió ciencias sociales, de la que estudió psicología, de la que estudió psiquiatría, porque todas las empresas se manejan desde los diferentes roles. Cada persona llega con su disciplina, es decir, con su habilidad dura, pero a la hora de tomar decisiones tiene que utilizar sus habilidades blandas. ¿Cuáles son sus habilidades blandas a la hora de ejercer un buen neuroliderazgo? Tiene que empezar el líder de la empresa a tomar consenso, entonces decir, venga, vamos a trabajar en equipo, que son las habilidades blandas, vamos a comunicarnos efectivamente, vamos a trabajar con sentido de pertenencia, vamos a trabajar con responsabilidad social, vamos a trabajar con asertividad, vamos a trabajar con proactividad, vamos a hacer una constelación organizacional. Entonces, una constelación organizacional, ¿qué es? Somos un todo, y al ser un todo, pertenecemos a ese todo, y ahí es donde se determina realmente que ese comportamiento humano tiene como función no solamente tener tu cerebro activo, es decir, capacitado, habilitado para acomodarse y adaptarse a todas las disciplinas de las ciencias en un ámbito y en un rol empresarial. Entonces, tener la capacidad de procesar toda esa información, registrarla, codificarla de manera social, entonces hace que usted vaya a tener, o sea, tenga más conciencia para tomar decisiones y para organizar los roles inclusive de su equipo de trabajo en la empresa y tomar las mejores decisiones. ¿Cuáles son los beneficios que reporta este Neuromanager? La aplicación puede suponer beneficios muy positivos para una organización, entre ellos la forma de plantear los mensajes. Aquí es importante lo que decía al principio de la asertividad. Usted se dirige a las personas con asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Tener la palabra precisa en el momento indicado a quien yo se la tengo que contestar. Pero suele suceder que ¿cuál es la diferencia entre ser asertivo y ser agresivo? Pues el tono de voz, la palabra y el lenguaje corporal. Por eso se habla de la forma de plantear los mensajes. Si yo me paro con los brazos cruzados, me paro con los brazos en la cintura, estoy enviando un mensaje desafiante, y si aparte de eso subo el tono de la voz y utilizo un lenguaje inadecuado, a mí se me puede malinterpretar ese mensaje. Por eso las reacciones de las personas terminan en estrés, crisis laboral, es decir, se daña todo el ambiente de trabajo, y por eso se habla de clima laboral, porque el clima laboral no solamente corresponde a la parte física donde estamos ubicados, sino también a la capacidad como yo tengo para comunicarme. Por eso es bueno saber cuál es el lenguaje de las personas auditivas, de las personas visuales y de las personas kinestésicas. Los auditivos siempre van a utilizar su lenguaje, pero óigame, usted no ha oído lo que yo le estoy diciendo, escúcheme con atención. El visual le dice, pero mire, pero vea, es que usted no ha visto lo que yo le estoy mostrando. Y el kinestésico va a decir, es que yo siento que usted no me cree, es que yo siento que usted no me mira. Miren ustedes esos tres canales de comunicación. Entonces, si yo no me dirijo a las personas que son de todo tipo interdisciplinario, que yo sé que tienen en sus hemisferios, unos manejan lógica y razón y otros manejan emociones y sentimientos, yo puedo generar muchas situaciones y reacciones dentro de las personas. Entonces, cuando yo tengo toda esta capacidad de ser neuromanagement, es decir, de convertirme en una persona que solamente genera cosas positivas, pues me van a tener mucha confianza. Es decir, voy a ser un directivo que va a gozar de la credibilidad, porque a veces uno le pregunta a los directivos, bueno, ¿a usted qué le tiene sus empleados? ¿Miedo o respeto? Entonces, es importante establecer eso. Y mantiene, por supuesto, a los empleados muy motivados, un tipo de comportamiento como ese.
y en cualquier empresa se puede aplicar. Entonces aquí yo les dejo de qué es, qué se busca, cuál es el objetivo y cómo se deben romper los paradigmas. Hoy los paradigmas son muy diferentes. Usted antes trabajaba por competencia, hoy trabaja por colaboración, es el nuevo paradigma. Usted antes trabajaba por ambición, hoy debe ser una persona que trabaje para inspirar a otros. Antes se trabajaba yo vendo y resulta que ahora yo vendo, ahora vamos a prestar un servicio. Y antes era el yo y ahora somos nosotros. Antes era usted hacía, tenía y era, o sea, ser, tener y ser, y ahora es al contrario, ser, hacer y tener. Por eso aquí, más adelantico, les voy a dejar qué era lo que realmente teníamos ayer con respecto a la empresa y qué es lo que tenemos hoy. Eso para que ustedes lo manejen. Y por qué es importante tener un mediador investigador de hechos, porque esa persona es la que va a determinar realmente de una manera simple, cuando ya tenga todos los componentes de quiénes son los equipos de trabajo, entonces me va a permitir a mí establecer unas capacidades que son no solamente personales, sino de manera de intelectuales, y esa va a ser la característica de ese mediador eficaz en el cual se pueden convertir todos los empleados de la empresa. Aquí les dejo un ejercicio práctico, es decir, revisar qué maneja el hemisferio izquierdo y revisar qué maneja el hemisferio derecho, y usted piense y dígame dónde se encuentra en este momento, si en el hemisferio izquierdo o si en el hemisferio derecho. Entonces les dejo eso para que ustedes logren estos progresivamente estos beneficios que estamos dando con eso y con esta capacitación, y podamos nosotros establecer más adelante un ejercicio cuando nos veamos en el foro para que las dudas o las inquietudes que haya pues las podamos todas descifrar. Muchas gracias.